Imagínate caminar por los pasillos del museo, rodeado de hermosas obras maestras, pero con un pequeño detalle. Cada una de ellas oculta un misterio, un secreto que desafía la comprensión humana. Desde pinturas que parecen cobrar vida o contener trasfondos perversos, hasta los propios autores con un pasado siniestro y aterrador. Nos sumergiremos en un viaje único en busca de la verdad oculta detrás de estas creaciones artísticas. Este es el iceberg del arte. La Gioconda es una de las obras de arte más famosas y enigmáticas del mundo. Fue pintada por Leonardo da Vinci en el siglo XVI y representa a una mujer con una enigmática sonrisa. La teoría de que la figura en el retrato es en realidad un autorretrato de Leonardo sugiere que el artista se retrató a sí mismo como una mujer. Los partidarios de esta teoría señalan varias similitudes entre el rostro de la Mona Lisa y los autorretratos conocidos de Leonardo. Igualmente, se argumenta que la forma de los ojos, la nariz y la boca son similares a los rasgos faciales del propio Leonardo, y que la sonrisa misteriosa podría ser una representación de su propia personalidad. Además, se ha argumentado que la pose y la vestimenta de la Mona Lisa son inusuales para la época y podrían reflejar la forma en que Leonardo se veía a sí mismo. Se ha sugerido que el artista usó la figura de una mujer como una especie de máscara para ocultar su verdadera identidad. Lo dicho anteriormente es una teoría muy famosa que se ha sostenido hasta nuestros días, y a la que la mayoría de personas cree aún. Sin embargo, todo esto es pura estrategia de marketing. Y aquí viene la simple explicación de quién es la enigmática mujer del cuadro. Pues esta obra fue un encargo que se le realizó a Da Vinci por parte de Francesco Bartolomeo de Giocondo para su esposa, la florentina Lisa Gherardini, que por cierto es una obra que quedó inconclusa. Fin del misterio. Hablar de Da Vinci es hablar de posiblemente el artista más famoso de la historia. Una persona multitalentosa, pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Pero, ¿será esto cierto? La realidad demuestra que él mayormente tenía únicamente conocimientos muy superficiales de esta cantidad de campos. Una persona que posiblemente padecía de déficit de atención, que a pesar de su magnífica calidad, casi nunca terminaba sus obras. Una persona inestable, que si bien llegó a tener magníficas ideas, también se evidencia que pudo haber plagiado una serie de inventos, como lo son la turbina hidráulica, la cual fue creada por Francesco Martini, además de copiarse de ilustraciones de Di Giorgio y Tacola, que a su vez fueron copiadas de los chinos. En última instancia, este nivel del iceberg se cree que Da Vinci no pudo pintar a Salvator Mundi. No será ni la primera ni la última vez que alrededor de un personaje tan enigmático como lo es el supuesto genio del posimpresionismo, Vincent Van Gogh, giren uno o varios mitos que pueden haber enaltecido su imagen, mucho más de lo que realmente era, como que vivía frustrado porque no apreciaban su arte, que se cortó la oreja por amor, que se quitó la vida por una fuerte depresión y que nunca vendió ninguna pintura. La típica historia de siempre. No obstante, esto está más alejado de la realidad misma. Con el paso del tiempo se ha sabido que no fue internado en el hospital de Saint Paul por su locura, sino porque quería tranquilidad.
Es totalmente falso decir que al artista lo hayan obligado en algún momento de su vida a permanecer encerrado, ya que ese lugar era un sitio para familiares de gente adinerada que padecían de algún problema. Vincent tenía completa libertad para pintar, lo dejaban salir, era bien alimentado y lo atendían de gran manera, tanto que fue él mismo el que decidió quedarse ahí por más tiempo. Cabe aclarar que él no aportaba nada para pagar el lugar, y era más bien un completo mantenido. El que se encargaba de cumplirle todos los caprichos era su hermano, Theo Van Gogh. Tiempo después de estar en el sanatorio se aburrió y le pidió a Theo que le pagara al artista, Camille Pissarro, para que lo dejara vivir con él y con su esposa, a lo que Pissarro se negó. Además, en ese momento de la vida de Vincent se tiene registro de que era completamente insoportable. Ni siquiera su amigo, Paul Gauguin, quería verlo. Esto debido a todo lo que había presenciado con lo del incidente de la oreja de Van Gogh, que fue consecuencia de una discusión que tuvieron estos dos. También es sabido que sí vendió algunas pinturas, las cuales fueron expuestas por su hermano, quien fungía como administrador de sus obras. Finalmente, la causa de su fallecimiento no fue un suicidio, como bien se tiene en mente. Más bien se tiene evidencias de que se trató de un disparo accidental por parte de dos jóvenes amigos de él. El carácter tempestuoso y violento de Caravaggio ha hecho sospechar a los expertos durante décadas en la posibilidad de que sufriera, o bien, un trastorno límite de la personalidad o una esquizofrenia paranoide. Caravaggio, cuyo nombre real era Miguel Angelo Merisi da Caravaggio, el chico malo del barroco, fue y sigue siendo uno de los artistas más influyentes del barroco italiano. Autor de grandes obras como Cabeza de Medusa y David con la cabeza de Goliat. Su estilo innovador y realista, así como su uso dramático de la luz y la sombra, tuvieron un impacto significativo en la pintura de su tiempo. Sin embargo, también hubo un lado oscuro en la vida de Caravaggio, que se refleja tanto en su obra como en su comportamiento personal. Violencia y agresión. Caravaggio era conocido por su temperamento volátil y su propensión a involucrarse en peleas y disputas. Hay varios incidentes documentados en los que estuvo involucrado en peleas callejeras e incluso homicidios. El más notorio fue el homicidio de un hombre llamado Ranuccio Tomasi en una disputa por una apuesta de tenis, en donde murió desangrado, después de ser mutilado en el pene con una espada. Caravaggio tuvo que huir de Roma y vivir el resto de su vida como fugitivo, hasta el día de su muerte. Vida turbulenta y escándalos. Caravaggio llenó una vida caótica y desordenada. Estuvo involucrado en relaciones amorosas y sexuales con hombres y mujeres, incluyendo prostitutas. Además, su comportamiento provocativo y sus amistades poco convencionales generaron escándalos en la sociedad de la época. Estos aspectos de su vida personal a menudo se reflejaron en su arte, que a veces mostraba temas controvertidos y transgresores. Naturaleza transgresora en su obra. Caravaggio desafió los estándares artísticos y religiosos establecidos en su época. Sus pinturas presentaban temas religiosos de una manera inusual y provocadora. A menudo representaba a santos y figuras bíblicas de una forma realista y mundana, mostrando sus imperfecciones y su humanidad. Esto resultó en críticas y rechazo por parte de la Iglesia y los círculos conservadores. Tenía una inclinación por utilizar modelos de apariencia poco convencional y con ascendentes cuestionables. Muchos de sus modelos eran personas de la calle, mendigos o prostitutas. Esto le permitía capturar la realidad y la crudeza de la vida cotidiana en sus pinturas, pero también lo llevaba a ser criticado y rechazado por la sociedad de su tiempo.
La relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera es conocida por ser intensa, tumultuosa y en ocasiones oscura. Frida Kahlo, reconocida como una de las pintoras más icónicas del siglo XX, y Diego Rivera, famoso muralista mexicano, se conocieron por primera vez en 1922, cuando Frida tenía 15 años y Diego tenía 36. Sin embargo, su relación romántica comenzó más tarde. Se volvieron a encontrar en 1928, cuando Frida ya tenía 21 años y Diego tenía 42. Se casaron entonces, y la celebración se hizo en la terraza de Tina Modotti, y Lupe Marín, la ex esposa de Diego Rivera, fue quien organizó el banquete para ese día. Podría decirse que esta situación no fue la más óptima para el evento, ya que en algún momento de la fiesta Lupe arremetió contra Frida y la avergonzó enfrente de todos. Posteriormente, ambas serían buenas amigas, pero esa es otra historia. A lo largo del matrimonio, ambos artistas experimentaron amor, pasión, infidelidades, conflictos emocionales. Esto hizo que marcara profundamente sus vidas y su trabajo. Uno de los aspectos más notorios de su relación fue la infidelidad recurrente de Diego Rivera. Desde el principio, Diego mantuvo relaciones extramaritales con varias mujeres, incluyendo con la hermana de Frida, Cristina. Esta traición afectó profundamente a Frida, puesto que era dependiente de él y sumisa, por lo que una fuente constante de dolor y angustia para ella. No es insólito mencionar que muchas de las parejas sentimentales de Diego Rivera también lo fueron de Frida Kahlo. La lista está compuesta por intelectuales y artistas de la época, quienes frecuentaban la famosa Casa Azul, aquel espacio que, junto con Casa Estudio, fue un emblema de modernidad, no solo por el trabajo creativo que ahí se llevaba a cabo, sino porque también fungió como un espacio donde ambos mantenían sus relaciones extramaritales. Chabela Vargas y Jacqueline Lamba, esposa del surrealista André Breton, son algunas de las mujeres con las que Frida mantuvo relaciones íntimas. En otra historia, Frida Kahlo se encontraba en una prisión de la Ciudad de México el verano de 1940, acusada de ser cómplice del arrebato de vida del revolucionario ruso León Trotsky. El deceso del político supuso un drástico giro de los acontecimientos, teniendo en cuenta que el artista y Trotsky habían sido amantes 3 años antes. Pero, ¿cómo se conocieron? León Trotsky, político, revolucionario ruso y opositor del régimen soviético, vivió en Turquía, Francia y Noruega, y sufrió múltiples atentados. Por su parte, Joseph Stalin, dictador soviético, le había puesto el precio a su cabeza, y no iba a parar hasta conseguirla. Fue Diego Rivera quien convenció al presidente mexicano, Lázaro Cárdenas, de ofrecerle asilo político a Trotsky en México. Y el 9 de enero de 1937 Trotsky llegó a Tampico a bordo del buque petrolero Ruth, junto a su inseparable esposa. Rivera estaba enfermo y hospitalizado, así que quien recibió el matrimonio fue Frida Kahlo. La relación entre la artista y el ruso comenzó al poco tiempo de la llegada del matrimonio soviético a México. Trotsky y Frida se comunicaban en inglés, idioma que Natalia Sedova, esposa del ruso, no dominaba. El secretario del político, Jan-Bad Heinort, contó en unas memorias cómo los amantes eran totalmente descarados. Se encontraban a escondidas en la casa de la hermana del artista, y el político deslizaba notas de amor en los libros que le prestaba la mexicana, para que los leyera cuando se separaban. Frida le regaló a su inquilino un autorretrato que él colocó en su estudio. El romance clandestino ya era oficial. A pesar de que los encuentros eran secretos y muy discretos, Natalia no tardó en descubrir la infidelidad de su marido, con quien llevaba casada 34 años, y le dio un ultimátum: ¿es ella o yo? Para julio, el fuego se había apagado, y también del lado de Kahlo la aventura se dio por terminada. A diferencia de Trotsky, Rivera apoyó al general Francisco José Mujica en la controvertida elección de México para reemplazar a Cárdenas, mientras que Trotsky calificó a Rivera de infantil en la política y lo ridiculizó por su ambigüedad. Sin embargo,
Trotsky intentó revivir su relación e incluso le escribió a Kahlo para que le ayudase, algo a la que el artista nunca respondió. Para esa época, Rivera ya se había enterado del secreto entre su esposa y el líder revolucionario. En el libro de The Cortans se encuentra una anécdota que pone en evidencia el momento de tensión que se vivía entre los dos hombres. Con Frida, en una exposición en Nueva York y París, Rivera le envió un macabro regalo a quien había sido su huésped. Era 2 de noviembre de 1938 y la Ciudad de México celebraba el Día de los Muertos. El pintor le envió a Trotsky una calavera con la palabra Stalin escrita en la frente. Posterior a lo acontecido, el político y su esposa ya habían abandonado la Casa Azul, donde los habían acogido los artistas, y se habían mudado a otra sobre la calle de Viena, también en Coyoacán. Allí sufrirían 2 atentados, siendo el último llevado a cabo por Ramón Mercader, un sicario español contratado por Stalin, que se había ganado la confianza de los Trotsky, y que terminó con la vida del político tras apuñalarlo con un picayelo. Lo aterrador y oscuro surge cuando, curiosamente, Kahlo había mantenido un encuentro en París con Mercader. Tiempo antes. Las pinturas malditas son un concepto que se refiere a obras de arte que supuestamente están asociadas con eventos trágicos, desgracias o maldiciones. A lo largo de los años se cuentan anécdotas de compradores que han sufrido verdaderas pesadillas al adquirir estas obras, aunque también se añaden trastornos mentales de los propios autores. Diego Velázquez creó esta obra titulada Venus con un espejo. Lo inquietante con esta es que cada persona que adquirió esta pieza se ha enfermado misteriosamente o ha sido privada de la vida. Ningún museo en la historia ha sido capaz de mantener esta pintura en su poder, pues tanto visitantes como trabajadores se han incomodado e incluso han intentado destruir la exhibición. En una ocasión un visitante intentó rebanar el lienzo con una navaja, pero la pintura no se destruyó. Cuenta la historia que Bruno Maggio pintó un total de 27 cuadros en esta serie y que todos los niños vivían en orfanatos o casas de beneficencia. Al finalizar la guerra, Amadio se traslada a vivir a España, primero a Sevilla, donde pasa los primeros años de su vida, y más tarde a Madrid, donde se le pierde totalmente el rastro. Los cuadros poseen una gran expresividad y simbolismo. El pintor reflejó en ellos todos aquellos acontecimientos tan crueles de aquel conflicto. Se dice que cualquiera de estas obras atraen desgracias a quienes lo posean. No obstante, han sido los de mayor difusión de este artista, siendo muy solicitadas sus reproducciones en países como España, Inglaterra o Chile, y que algunos los interpretan como una función de protección hacia los niños pequeños. Aunque de la noche a la mañana aquellos cuadros se hicieron muy populares y a mediados del siglo eran un reclamo, con cientos de reproducciones todos los años. Este es otro de los motivos por los cuales el pintor se alimentó de esa leyenda, de la maldición de los niños llorones. Cuentan que en las casas donde se cuelgan estos cuadros entra la mala suerte, se incendian, suceden misteriosos fenómenos poltergeist y otros eventos extraños. Como en los 50s, se dieron muchos casos de casas incendiadas donde todo se encontraba destrozado y quemado, cuerpos carbonizados, y lo curioso de todo esto es el cuadro permanecía colgado en la pared sin un solo rasguño. Se dice que al ver el cuadro uno siente como el niño de ojos rigorosos y mirada tierna te sigue con la mirada y te pone los pelos de punta. Supuestamente en la noche se escuchan lamentos lejanos, el niño sale del cuadro, sube a tu habitación y te quita la vida, si es que no te desvaneces antes de la impresión al ver su rostro endemoniado. Luego se incendia la casa con todos adentro y se borra la evidencia del crimen. Conocido como el hombre angustiado, la historia de esta pintura comienza cuando Sean Robinson heredó una casa vieja que había pertenecido a su abuela. De niña había pasado algún tiempo allí y siempre le había gustado una vieja pintura que permanecía escondida en el ático. De acuerdo con Robinson, su abuela le había contado que la pintura había sido un regalo no deseado de un viejo amigo. Tras preguntarle en repetidas ocasiones por qué la mantenía oculta, ella accedió a contarle la historia que había llegado a sus oídos cuando la recibió por primera vez. La pintura resultó ser la última obra de un artista desconocido con problemas mentales. Para realizarla había mezclado su propio líquido vital con la pintura roja y la habría usado como óleo. Asimismo, se habría desvivido al poco tiempo de terminarla. Esta macabra historia fascinaba al pequeño Robinson, que solía hacer periódicas visitas al sótano para ver la pintura,
con la esperanza de encontrarse al espectro que, según la abuela, la acompañaba perpetuamente. Su abuela no parecía tan convencida. A pesar de las peticiones de su nieto, jamás accedió a permitirle subir la pintura en la sala y exhibirla como lo hacía con otras obras de arte. Sin embargo, tras su muerte, Robinson tomó la pintura para su propio hogar, pues la consideraba como una pieza invaluable de exhibición. Pero tras ponerla allí, cosas extrañas empezaron a suceder. Sean empezó a experimentar cosas paranormales desde el primer día que heredó la pintura. Su hijo se cayó de las escaleras y se lastimó gravemente. Su esposa empezaba a sentir una extraña presencia en su casa y decir que su perro nunca quería estar donde se colocó la pintura. Las cosas comenzaron a empeorar cuando empezaron a ver una silueta negra a altas horas de la noche, que aparecía y desaparecía momentáneamente de varios lugares de la casa. Las apariciones no hicieron más que empeorar y aumentar poco a poco. Después comenzaron a escuchar llantos y sonidos extraños provenientes del sótano. Sean quiso documentar sus extraños eventos relacionados con esta pintura, puertas que se abren y se cierran, extrañas luces y accidentes en su familia. A lo largo de su vida, Salvador Dalí fue conocido por sus grandes obras y pinturas como lo son La persistencia de la memoria, Cristo de San Juan de la Cruz, La tentación de San Antonio y muchas otras. Con un comportamiento excéntrico y provocador, su personalidad extravagante a menudo desafiaba las normas sociales y artísticas de su tiempo. Sin embargo, más allá de una imagen pública, han surgido numerosas acusaciones y testimonios que sugieren que Dalí era todo el conjunto de lo que estaba mal en la sociedad, hecha persona. Se han planteado evidencias sobre su trato hacia las mujeres, incluida su esposa, Gala Dalí, y se han hecho acusaciones con respecto a su comportamiento misógino y manipulador. Además, se ha discutido su simpatía por el fascismo y nazismo durante un periodo de tiempo de la década de 1930. Si bien el arte de Dalí es ampliamente celebrado y su influencia en el surrealismo es innegable, es importante tener en cuenta los aspectos ocultos y oscuros de su personalidad. Todos coinciden en que Dalí tenía cierta aversión hacia el sexo femenino, que quizás su única excepción y puntualmente llegó a ser Gala, que el mayor placer del pintor estaba en el voyerismo, lo cual consiste en obtener excitación mientras observa a mucha gente que se desviste, que estaban completamente sin ropa o en plenos actos eróticos. Por su parte también disfrutaba del fetichismo y el onanismo, es decir que era un adicto a la masturbación, y que si alguna tendencia sexual tenía, era hacia el sexo masculino. Como una supuesta relación con el poeta Federico García Lorca, Dalí también disfrutaba de contratar trabajadoras sexuales para ridiculizarlas y luego autocomplacerse. Era una persona violenta y pedófila, atraído por los varones con rasgos andróginos, que comúnmente los invitaba a su casa para que tuvieran encuentros con su mujer mientras él los veía y se autoestimulaba. Sumado a esto, era un maltratador de animales, necrófilo y confirmándose aún más cuando Lidia Artigas Peña, mejor conocida como la señora Arius, una trabajadora sexual de la época, confirmó que Dalí pagó un cuarto de hotel para que llevara un montón de mujeres y a un ganso. Ella, confundida, creyó que se trataba de una broma, o que tal vez cocinaría al animal. Sin embargo, este le pidió a las mujeres que le cortaran la cabeza al ganso, literalmente. Seguido de esto, se llevó a cabo una escena completamente repulsiva y espantosa. Dalí se bajó los pantalones y, con el ganso ya sin vida en la mano, procedió a cometer un acto de... En otra ocasión se atrevió a firmar autógrafos usando el caparazón de una tortuga como una mesa. Igualmente disfrutaba de colocar comida caliente en la zona trasera de las mujeres que contrataba. Está claro que lo que plasma en sus obras también las lleva a cabo en la vida real. O bueno, las llevó a cabo. Con esto nos damos cuenta que el arte que hacía reflejaba la perversión y maldad que ocultaba en cámaras. Pero bueno, si les gustaría que siguiera hablando del tema, háganmelo saber en la caja de comentarios.